Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué felicidad tenerlos de vuelta. Siento una energía increíble hoy, y estoy segura de que ustedes también, porque la bomba que vamos a detonar hoy es de esas que sacuden los cimientos del jet set turco. Agárrense fuerte. Prepárense porque la temperatura va a subir, la intriga se va a disparar y las teorías van a florecer como las amapolas en primavera. Hoy vamos a desmenuzar, analizar, diseccionar y, por qué no decirlo, chismorrear hasta el cansancio, sobre un tema que está incendiando las redes sociales y los corrillos de Estambul. La enigmática reacción de nuestra queridísima Demet Özdemir ante una pregunta que aparentemente la desarmó por completo. Ya lo saben, Demet, la reina indiscutible de la comedia romántica turca, la Sanem que nos robó el corazón con su espontaneidad, la Zeynep que nos hizo reflexionar sobre el destino, la Eylep que nos demostró la fuerza del amor maternal. Una diosa en todo el sentido de la palabra. Pero hoy no vamos a hablar de sus personajes, ni de sus logros profesionales, que son infinitos, ni de sus pasados romances, que, admitámoslo, siempre generan expectación. Hoy vamos a centrarnos en ese instante mágico, ese segundo congelado en el tiempo, esa expresión facial que vale más que 1000 palabras. ¿De qué hablo? De la pregunta, mis amores, de la pregunta que hizo temblar a la mismísima Demet Özdemir. Estaba en una entrevista, luciendo radiante como siempre, promocionando su último proyecto que, por cierto, ya estoy deseando ver, cuando el periodista, con esa sonrisa juguetona que tanto los caracteriza, le lanzó una pregunta que, para ser honestos, no parecía tener nada de malo a primera vista. Le preguntó sobre su vida amorosa, como hacen siempre, buscando titulares jugosos y reacciones impactantes. Pero esta vez, la pregunta no era sobre su ex, ni sobre sus pretendientes conocidos. No. Esta vez, la pregunta iba dirigida a un nombre que resonó como un trueno en el mundo del espectáculo: Okan Kurt. Sí, mis amores, Okan Kurt, el ex marido de la inigualable Demet Akalın. Para los que viven en una cueva, sin ofender, los amo igual. Demet Akalın es una de las cantantes más importantes de Turquía, un icono musical con una voz prodigiosa y una personalidad arrolladora. Y Okan Kurt, pues fue su compañero de vida durante varios años, el padre de su hija Ira, y una figura constante en las revistas del corazón. Entonces pónganse en situación, Demet Özdemir, sentada frente a las cámaras, respondiendo con gracia y profesionalismo a todas las preguntas, cuando de repente, ¡bam!, le mencionan el nombre de Okan Kurt. Imagínense el shock. Su rostro, mis amores, fue una obra de arte digna de ser expuesta en el Louvre. Pasó por un torbellino de emociones en cuestión de milisegundos: sorpresa mayúscula, desconcierto palpable, una sonrisa nerviosa que intentaba disimular la confusión y, finalmente, una expresión indefinible entre incredulidad y un ligero atisbo de diversión. Las cámaras, astutas como siempre, capturaron cada detalle de su reacción. Cada parpadeo, cada movimiento muscular, cada sombra de duda en sus ojos. Y como era de esperarse, el vídeo se hizo viral en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron, los foros se llenaron de comentarios y los medios de comunicación se hicieron eco del Demetgate, como algunos lo llamaron. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué demonios significaba esa reacción? ¿Acaso había algo de verdad en los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Okan Kurt? ¿O simplemente le pareció una pregunta ridícula y fuera de lugar? Aquí es donde la trama se complica y la cosa se pone interesante. Porque la reacción de Demet, aunque fugaz, fue mucho más elocuente que cualquier declaración pública. No dijo una sola palabra, pero su lenguaje corporal gritó a los 4 vientos. Sus ojos se abrieron ligeramente, su sonrisa se tensó, sus mejillas se ruborizaron y por un instante pareció perder el control de la situación. Una reacción diametralmente opuesta a la que mostraría si la pregunta fuera totalmente descabellada y sin ningún fundamento. Ahora, vamos a analizar el contexto, mis amores. Demet Özdemir y Okan Kurt se conocen desde hace tiempo. Ambos pertenecen al mismo círculo social, frecuentan los mismos eventos y fiestas, y se siguen mutuamente en las redes sociales. Hasta ahí, todo normal. Pero como bien sabemos, las redes sociales son un hervidero de rumores y especulaciones. Cualquier interacción, cualquier me gusta, cualquier comentario, puede ser interpretado como una señal de algo más profundo. Y en este caso parece que hubo algunas interacciones sospechosas entre Demet y Okan que alimentaron los rumores de un posible romance.
Se rumorea que se les ha visto juntos en varias ocasiones fuera de eventos públicos, que han intercambiado mensajes privados y que incluso, algunos testigos afirman haberlos visto en actitud cariñosa. Oh, Esto se p. Juan cada vez más candente. Pero como siempre les digo, no debemos creer a ciegas todo lo que leemos en Internet. Los rumores son solo rumores hasta que alguien los confirma o los desmiente. Y hasta el momento ni Demet ni Okan han emitido ningún comunicado al respecto. Solo tenemos su reacción en la entrevista y las conjeturas de sus fans. Volviendo a la reacción de Demet, creo que es fundamental analizarla desde diferentes ángulos. Primero, desde una perspectiva profesional. Demet es una actriz de renombre con una imagen pública impecable. Es comprensible que no quiera verse involucrada en escándalos o rumores que puedan perjudicar su carrera. Segundo, desde una perspectiva personal. Demet es una mujer joven, talentosa y soltera, con todo el derecho a rehacer su vida amorosa como le parezca. Si realmente está saliendo con Okan Kurt, es su decisión y no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Tercero, desde una perspectiva del *show business*. Los rumores de romance venden, generan interés y atraen la atención de los medios. En cierto modo, a Demet le beneficia que se hable de su vida amorosa, aunque sea a través de especulaciones. Ahora, ¿qué pienso yo al respecto? Después de analizar la reacción de Demet, de leer los comentarios de sus fans y de investigar a fondo en Internet, creo que hay algo de verdad en esos rumores. No estoy diciendo que estén locamente enamorados y planeando una boda secreta en las Maldivas, pero sí creo que existe una conexión especial entre ellos. Podría ser una amistad, un *flirt*, una relación casual. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que la reacción de Demet no fue la de alguien que niega rotundamente los rumores. Fue una reacción cargada de sorpresa, incomodidad y quizás un ligero toque de vergüenza. Además, no podemos obviar la personalidad de Demet Akaln, la ex esposa de Okan Kurt. Demet Akaln es conocida por ser una mujer directa, honesta y a veces un tanto explosiva. No se calla nada y no tiene pelos en la lengua. Si realmente existiera algo entre Demet Özdemir y Okan Kurt, no me sorprendería que Demet Akaln ya hubiera expresado su opinión al respecto. De hecho, después de que se viralizó el vídeo de la reacción de Demet Özdemir, muchos fans se dirigieron a las redes sociales de Demet Akaln para preguntarle qué opinaba sobre el asunto. Y para sorpresa de muchos, Demet Akaln no respondió directamente. Simplemente publicó un emoji de una carita sonriente. Increíble. ¿Qué significaba eso? ¿Aprobación tácita? ¿Indiferencia absoluta? ¿Sarcasmo puro y duro? Aquí es donde las cosas se ponen aún más enigmáticas. Porque la reacción de Demet Akaln es tan ambigua que puede interpretarse de 1000 maneras diferentes. Algunos creen que está dando su bendición a la relación entre Demet Özdemir y Okan Kurt. Otros piensan que le da igual lo que hagan con sus vidas. Y otros, los más maliciosos, creen que está esperando el momento oportuno para desatar su furia y lanzar un dardo envenenado. La verdad es que hasta el día de hoy, no sabemos nada con seguridad. Solo tenemos rumores, especulaciones, reacciones virales y emojis misteriosos. Pero, ¿no es eso lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan adictivo? Esa incertidumbre, esa posibilidad de que todo pueda pasar. Y hablando de cosas fascinantes, ¿sabían que Demet Özdemir y Okan Kurt tienen amigos en común que también son figuras prominentes del *show business* turco? Sí, como Murat Boz. Para aquellos que no lo recuerdan, Murat Boz es un cantante súper famoso y exnovio de Aslenber, otra actriz muy querida y talentosa. Aslenber y Demet Özdemir son amigas íntimas. De hecho, han trabajado juntas en varios proyectos y se llevan de maravilla. Pero ahora que Demet está siendo vinculada sentimentalmente con el exmarido de Demet Akaln, y Demet Akaln es amiga de Aslenber, la trama se complica aún más. ¿Cómo afectará esta situación a la amistad entre Demet Özdemir y Aslenber? ¿Tomará Aslenber partido por Demet Akaln? ¿Se desatará un drama épico entre ellas? ¡Ay, Dios mío! Esto parece el guión de una telenovela turca. Pero bueno, dejando a un lado los dramas y las especulaciones, creo que es crucial recordar que todos somos seres humanos y que tenemos derecho a enamorarnos de quien queramos. Si Demet Özdemir y Okan Kurt están juntos, felicidades. Les deseo lo mejor en su camino.
Y si no lo están, pues también. Cada uno es libre de vivir su vida como le plazca. Lo que sí espero con ansias es que si realmente hay algo entre ellos, lo confirmen pronto. Porque la curiosidad nos está consumiendo a todos. Por favor, Demet y Okan, denos una pista. Una foto juntos, una declaración ambigua, un guiño cómplice, algo. Lo que sea para calmar nuestra sed de chisme. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada uno de sus movimientos, interpretando sus reacciones y alimentando los rumores. Porque al fin y al cabo de eso se trata el mundo del espectáculo, de entretenernos, de sorprendernos y de hacernos soñar con historias de amor y de desamor. Así que, mis amores, ahora les toca a ustedes. Cuéntenme qué piensan. ¿Creen que hay química entre Demet Özdemir y Okan Kurt? ¿Les parece una pareja viable? ¿O creen que es solo un rumor infundado creado por los medios para vender revistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías. Antes de despedirme, quiero recordarles que toda la información que les he proporcionado en este vídeo se basa en rumores, especulaciones y deducciones. No hay nada confirmado oficialmente. Así que, por favor, tomen todo con cautela y no se crean todo lo que leen en Internet. Sean críticos y formen su propia opinión. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el revuelo mediático causado por la misteriosa reacción de Demet Özdemir ante una pregunta sobre su posible relación con Okan Kurt, el ex marido de Demet Akalın. Hemos examinado su lenguaje corporal, el contexto de sus interacciones previas y las posibles implicaciones para sus relaciones con otros personajes famosos. Hemos considerado las diferentes perspectivas desde las que se puede analizar esta situación, desde el punto de vista profesional hasta el personal, y también el papel crucial que juegan los rumores en el universo del espectáculo. Hemos resaltado la ambigüedad de la situación y la necesidad de no creer todo lo que se encuentra en Internet, invitando a la reflexión, al debate y al sano chismorreo entre todos ustedes. Muchísimas gracias, mis amores, por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios llenos de ingenio y perspicacia. Y hablando de comentarios, no olviden dejar sus opiniones aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo este drama. ¿Creen que Demet Özdemir y Okan Kurt harían una buena pareja? ¿O prefieren ver a Demet con otro galán? Cuéntenme todo, no se guarden nada. También quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, regálenme un me gusta. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si creen que a alguien más le podría interesar este chisme jugoso, compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir la palabra. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Siempre tengo chismes frescos, análisis interesantes y muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se pierdan ni un solo detalle. Les mando un beso enorme, lleno de cariño y buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores. Que tengan un día maravilloso, lleno de risas y momentos inolvidables. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que rían a carcajadas, amen con locura, bailen sin parar y sean felices. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir chismorreando con responsabilidad. Los adoro.